Hola, queda con ustedes el pastor José Barito desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en sintonizar nuestra plataforma radial Perspectiva Bíblica Mundial y por escuchar, por supuesto, todos nuestros programas. En esta oportunidad, el programa de hoy vendrá en función de hacer un reconocimiento más y un justo homenaje a quien fuera para su servidor, uno de los máximos exponentes como músico, compositor, maestro y evangelista, pudiera decirse que legendario, que ha tenido nuestro pueblo de Carayaca, del antiguo estado Vargas, hoy estado La Guaira. Sin que me quede nada por dentro, con honestidad lo confieso que fue un personaje emblemático y muy apreciado por todos los que fueron instrumentos en sus manos para aprender música y el evangelio puro. Este tema lleva por título Reconocimiento al ilustre maestro Jesús Antonio Manzanilla Pupo. Muy bien, distinguidos oyentes, creo que antes de comenzar con nuestro relato, consideré necesario recalcar un concepto que no se podrá conseguir en literatura clásica, contemporánea y secular alguna. Solo en el espíritu de la profecía es que podemos apreciar a ciencia cierta qué representa la música en realidad. Cuando está bien enfocada, por supuesto, para nuestro Dios y Creador, y eso lo sabía muy bien nuestro ilustre personaje que hoy nos ocupa. Dice los testimonios del espíritu de la profecía lo siguiente, abro comillas: la música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. A través de ella, las tentaciones pierden su poder, la vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. Cierro comillas. Pues eso lo recoge el ejemplar escrito por Harmon de White, que lleva por nombre La Educación, página 178. De igual manera, sigue diciendo este ejemplar con respecto al poder del canto en los asuntos espirituales. Dice que la historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y los beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Cierro comillas. La Educación 167-168. Maravillosa afirmación. Indudablemente que no hay palabras que puedan expresar debidamente la profunda bendición del culto genuino. Sí, recuerdo que la vida de Antonio Manzanilla, el maestro Antonio, cuando estuvo dándole vueltas a su grupo musical de adoración para crearlo y perfeccionarlo, fue muy accidentado. Como todo proyecto cuando está comenzando, sobre todo si lleva la impronta celestial, es decir, es un proyecto que va en función de alabar a Dios y reivindicar su santa voluntad. Es cuando se lleva más tropiezos, ¿no? De esa cabulla, pues este servidor también tiene un rollo bien grande. Entonces, considero necesario que traiga a colación las palabras dichas por el propio maestro Antonio cuando le culminé su página web, donde están recopiladas todas sus piezas musicales de este proyecto que terminó con su vida al final. Él expresó las siguientes palabras. Él dijo lo siguiente, abro comillas: para nosotros es un placer poner a su entera disposición este honesto trabajo que lo único que pretende es alabar, magnificar y honrar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y poder llevar a través de nuestro canto la dulce esperanza del Evangelio de Dios a todos los hombres y mujeres de buena voluntad sobre esta tierra. Cierro comillas.
digo que son palabras sabias del amigo Manzanilla. Bueno, con este preámbulo, pues entremos de lleno en nuestro relato. Inicialmente, este reconocimiento que hoy hago a mi querido y siempre recordado amigo y hermano Antonio Manzanilla, lo hago en virtud de rendir un merecido tributo, no por sus actos de justicia propia, no, porque ningún hombre en esta tierra es digno de decir que sirve a Dios por justicia propia. Sencillamente lo hago en agradecimiento por todo el tiempo que ejerció y empleó para llevar al mundo que lo rodeaba el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien sea que lo hiciera a través de la predicación en vivo, a través del contacto directo con la gente común, con que a diario tropezaba y donde fuera, o bien sea que lo hiciera a través del don que Dios le dio como músico arreglista, escritor, compositor y maestro. Uno de los mejores que ha pisado nuestra querida y potencial parroquia de Carayaca. Eso hay que recalcarlo y subrayarlo. Por otro lado, quiero también resaltar que en mi vida de evangelista y afán por predicar y enseñar a las almas el evangelio genuino de nuestro Señor Jesucristo, el cual me honra y satisface sobremanera hacer, dudo o no recuerdo haber conocido hombre alguno que le haya prestado sus servicios o ministerio a Dios como lo hicieron Antonio Manzanilla y Guillermo Sanz, ambos maestros los dos. Por supuesto me refiero a en esta parroquia de Carayaca, ¿no? Se los digo porque tuve la dicha y el honor de trabajar con ambos personajes. Eso significa para mí un privilegio aprender de estos dos, como decimos coloquialmente en mi pueblo, par de zorros viejos. Es una verdadera satisfacción eso. Les confieso que fue una experiencia magistral, pues hoy día veo el vacío considerable de personas que puedan emular a estos dos personajes. No los conozco, ni creo que haya alguno escondido por allí. Y si los hay, agradezco puedan contactarme. Verdaderamente que sí. ¿Por qué les digo esto? Bueno, obviamente porque hoy día vemos un evangelio light, vacío, sin compromiso, y la gran mayoría que lo está ejerciendo es por interés comercial o personal, pero casi nunca por amor a Cristo realmente y a su legado. O sea, no nace de una manera espontánea. Eso es muy decepcionante, ver cómo nos estamos aproximando al final de los tiempos y al desenlace o el clima final de las profecías, y la gente que dice ser cristiana no le interesa en lo más mínimo hacer esfuerzos por dedicarse de lleno a esta noble y vital causa. Desgraciadamente es una generación de cristal, vacía y carente de espiritualidad existencial, cosa de la que más bien abundaba en estos dos personajes que les acabo de nombrar. Y volviendo al personaje que nos ocupa, el amigo Jesús Antonio Manzanilla nace en Carayaca el 7 de abril del año 1941. Nació en plena Segunda Guerra Mundial. Fue un músico profesional y director de orquestas en su vida secular, donde en el área musical por varias décadas también estuvo dando clases en escuelas del Estado Vargas como músico. Fue cofundador de las Voces Risueñas de Carayaca y aún miembro de ellos, cuyo salón de clases en la cátedra de guitarra lleva su nombre en el Conservatorio Musical de la misma entidad. También perteneció al cuerpo de bomberos en la parroquia de Carayaca, cuya estación lleva su nombre. Yo no lo sabía, me enteré fue ahora que estuve recopilando esta información. Y lleva su nombre a petición de la misma entidad, entrando en vigor desde hace un año aproximadamente. En estos momentos fue que me estuve enterando de eso. Entonces estoy muy complacido pues con esa información. Fue obrero y mecánico de aviación en la aerolínea Avenza. Trabajó unos años allí. Fue obrero también en empresas privadas y públicas del Estado. Fue hijo de un andino llamado Climaco Manzanilla Valero, nacido en 1916 y fallecido en 1972 en el pueblo de Carayaca. Su madre, la señora Eugenia Pupo, nació en 1916 y falleció en el año 2005. Esta era oriunda de Carayaca y era hija de padres italianos. Jesús Antonio Manzanilla
se casa con la señora Juana Gisela Pedrón León el 8 de abril de 1969, también oriunda de Carayaca, y dicha unión procrea 4 hijos. En orden correlativo, de mayor a menor, Antonio José Ramón, Melisa Gisela, Gabriel Antonio y Javier Antonio Climaco. Fueron los 4 hijos que tuvo el matrimonio. Todos vivos, por supuesto. Es a finales de los años 70 que conoce el mensaje del Evangelio, pero se van a quedar perplejos porque el que le predicó el Evangelio no fue un pastor evangélico común o algo que se le parezca, no. Asombrosamente fue a través de un monseñor de la Iglesia Católica Apostólica y Romana de la localidad, llamado Lorenzo. Eso fue cuando Antonio dirigía la banda marcial que tocaba la música a los muñecos de palo y de yeso en las procesiones católicas. Y Antonio, en su ignorancia y amistad con este párroco, el monseñor Lorenzo, le pidió en una oportunidad que le bendijera las imágenes que él tenía y un agua bendita. Pero para sorpresa de Antonio, se encuentra con un muro de contención cuando este señor o monseñor Lorenzo de inmediato le dice que eso era una gran mentira y que no siguiera creyendo en nada de ello, porque eso es caer en total oposición a la voluntad de Dios. Yo me río cuando su hijo Gabriel me dice que fue este cura quien le predicó el mensaje de los 3 ángeles. Eso me dio risa porque ese es el mensaje que predica la Iglesia Adventista. En fin, contaba Antonio en vida que el párroco no quiso bendecirle el agua ni los muñequitos de yeso o imágenes como se les conoce, sino que le regaló una Biblia que hasta su muerte conservó, de paso. Por supuesto que dicho cura o sacerdote católico hizo una gran amistad con Antonio y por largo tiempo le instruyó y le advirtió de todas las mentiras, herejías y falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Una de las principales recomendaciones que el monseñor le dio a Antonio fue el de buscar una iglesia cristiana que respetara los mandamientos de Dios, incluyendo el día santo de reposo, así mismo como lo estamos oyendo, el día sábado, porque lo contrario sería seguir caminando en pos de la Iglesia Madre Católica y todas las demás iglesias que, aunque no son católicas y se hacen llamar cristianas, guardan el mismo día domingo corrupto que estableció la Iglesia Católica, pues eso no ha sido establecido por la Santa Palabra de Dios. Esas siempre fueron las recomendaciones del monseñor Lorenzo a nuestro apreciado maestro Antonio Manzanella. Ese era un testimonio vivo que Antonio lo contaba donde fuera. Inclusive yo soy testigo de la Biblia que le regaló este monseñor que estaba ortografiada por él. La tuvo hasta lo último, hasta su muerte. Sus hijos deben de conservarla. Luego de ello y pasado un tiempo determinado, el maestro Antonio, en compañía del amigo también maestro Guillermo Sanz, pudieron encontrarse de nuevo en el pueblo con este monseñor. Aquí fue cuando el cura Lorenzo estaba de visita en la parroquia, no dejando como siempre de ratificarles el llamado, alegrándose que estuvieran en una iglesia que guardaba el día sábado como día de reposo. Eso fue en una visita que hizo el párroco a Carayaca. Ya estaban ellos, pertenecían a la iglesia adventista. Es allí cuando ellos le preguntaron al monseñor por qué seguía en el Vaticano, en la iglesia, a lo que éste les contestó que lo habían amenazado de enviarlo a Roma y que no se retiraba porque la vida de sacerdote era la única vida económica y de sustento que él había conocido. Pero aún así seguía diseminando la verdad dentro de sus amigos católicos. Interesante, ¿no? Grandioso eso. Este relato verídico y muy convincente debiera servir a todas esas personas que, aunque crean que lo hacen de corazón y con sinceridad y tienen una fe inquebrantable hacia este sistema confuso de religión católica, debieran comprender definitivamente que él mismo lo único que hace es alejarlos de Dios, y lo más triste, sin ellos saberlo. El juicio está en pleno desarrollo y el que no rectifique a tiempo tendrá que vérsela con la ira de Dios.
Por eso es que se predica, por eso es que hay que hablar de la palabra genuina de nuestro Señor. Ok, siguiendo en el orden del tema que nos ocupa, debo también señalar que el maestro Antonio Manzanilla también fue parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día junto al maestro Guillermo Sanz, ya se los he dicho. Ambos hicieron una carrera larga en la fila de esta organización y predicando juntos por mucho tiempo. En su última década en la Iglesia Adventista, Antonio Manzanilla crea el grupo vocal Mensajeros del Señor. Así le puso como título a su grupo vocal, Mensajeros del Señor. Sí, esta agrupación nace en la jurisdicción de nuestra parroquia, aquí Carayaca, antiguo Estado Vargas, de Venezuela, hoy Estado La Guaira. Eso fue en el año 2010 por su propia iniciativa, siendo que Antonio era músico profesional, era egresado del Ministerio de Educación, compositor y arreglista de carrera por muchos años y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por un promedio de aproximadamente poco o más de 4 décadas en la localidad antes mencionada. Su pasión por la palabra del Señor y como evangelista del distrito Carayaca lo llevan a formar este grupo vocal con la misión de alabar a Dios y predicar a través de la guitarra y del canto la palabra de Dios. Es así cuando, convencido de que los dones espirituales deben ponerse al servicio del Señor, conversa con Yuleimi Lozano y con Yanuel Lozano, ambos miembros de la iglesia, siendo hermanos de sangre y con talentos de canto, uno contralto y el otro barítono, se unen junto a su fundador para ensayar y concretar la formación de este grupo. Inicialmente se comenzó con piezas del himnario adventista, hasta que en poco tiempo la musa divina ilumina a Antonio Manzanilla y comienza a escribir y a componer piezas inéditas que vienen a formar parte del repertorio propio del grupo vocal. Poco tiempo después se incorpora un nuevo integrante, Benito Lozano, con voz de bajo. Transcurrido un breve lapso, se separan de la agrupación los hermanos Lozano, quedando únicamente su fundador, el maestro Antonio y Benito Lozano. De inmediato el profesor Manzanilla comienza a buscar talentos dentro de la comunidad adventista y es allí cuando selecciona al ilustre profesor Carlos Hugueto, de voz barítono alto. Por cierto, buen profesor, fue nuestro profesor. A mí me dio clase de inglés, profesor a quien aprecio muchísimo. Y a la señorita Yurleidis Mesa con voz de contralto. La consolidación y el acoplamiento de las voces requirió de arduo trabajo y largos meses de ensayo, lo que finalmente, y gracias a Dios, se pudo alcanzar, logrando la satisfacción grupal y la motivación para cumplir el propósito y su razón de ser, que siempre fue la de honrar y de adorar al Ser Supremo y al Creador del Universo y de predicar su santa palabra. Objetivos que lo llevaron a avanzar hacia otras latitudes. Mensajeros del Señor fueron voces que alabaron al Creador y que disfrutaron siempre de la guía y de la compañía del Espíritu Santo en cada presentación y concierto, proclamando el mensaje de esperanza del pronto regreso de Jesús. Por lo menos eso siempre fue lo que manifestó el maestro Antonio. Para el año 2014, la agrupación logra, gracias a Dios, su primera producción discográfica con 12 temas de la autoría y composición del maestro Antonio Manzanilla, el cual fue bautizada esa serie de canciones con el nombre de una de las piezas más emblemáticas, Fiesta en el Cielo, y bajo la dirección en estudio digital de grabación de uno de los alumnos de la Escuela de Música de Manzanilla, el distinguido Franklin Llanes, músico también de carrera. Ahora, cabe resaltar que para el año 2015 dicha agrupación participa en el Festival de Fumes en el aula magna de la Universidad de Mérida, la ULA, representando al antiguo y extinto Estado Vargas, hoy Estado La Guaira, evento que llenó de satisfacción y entusiasmo a todos los miembros de la agrupación, al ser galardonados por su magistral interpretación con una fuerte ovación de parte del público mixto y asistente, y recibiendo con ello una ponderación
de los organizadores con el calificativo de formidable intervención de temas inéditos y de un estilo propio. Estímulo que sin duda alguna supieron administrar con mucha humildad en toda su trayectoria artística. Ese mismo año surge la oportunidad de grabar una segunda producción discográfica en CD con 11 temas inéditos que se suman a su amplio repertorio. Proyecto también bautizado con el nombre de Sublime Invitación. Composición que junto a la producción anterior son interpretados en el aula magna también de la Universidad de los Andes, siendo recibidos con muchísimo beneplácito por el público oyente y los organizadores del evento. Por razones ajenas a la voluntad del grupo, para el año siguiente, 2016, se vieron con la lamentable circunstancia de no contar más con la intervención de la contralto Yulady Mesa por tener que emigrar a el país de Colombia, su país de origen. En tal sentido, concretamente para el 2017, logra incorporarse como relevo la contralto Fraidiana Manzanilla, quien fuera nieta del director de la agrupación, y la soprano Milagros Lozano, quienes graban 2 nuevas piezas de la autoría del maestro Manzanilla. Fueron Nazareno y Oración Salvadora. 2 joyas musicales que alaban y honran la figura, la majestuosidad y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, la agrupación a principios del año 2018 graba el tema de reseña musical del Ministerio de Sostén Propio que dignamente presido, llamado Una Voz que Clama en Venezuela, a quien mi gran amigo y hermano Antonio Manzanilla me obsequió y dirigió. Aún conservo ese tema introductorio, el cual uso de vez en cuando para aperturar mis oratorias y predicaciones. Un recuerdo que conservo y que jamás olvidaré. Es propicio también recalcar que el grupo vocal Mensajeros del Señor logró registrar en Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, en SACTEN, un total de 34 composiciones bajo la autoría de Antonio Manzanilla, quien formaba parte de este organismo, registrado bajo el número 07469. A continuación les señalaré en detalles el orden correlativo de estas composiciones para que se vayan familiarizando con los títulos de las canciones. La primera es Qué grande eres, la otra Amas a Cristo, la otra A la Iglesia, a la Santa Biblia, Adoración, Alabanzas y Ruego, Confesión, Cristo viene, Alístate, Día del Señor, Digno Jesús, Dos Pueblos, El mismo Jesús, El nuevo camino, El triunfo final, Encuentro con Jesús, Eterno amor, Feliz en Cristo, Fiesta en el cielo, Hay una razón, Honor al capitán, Jesús mi fiel amigo, Jesús todo para mí, La meta del cristiano, María, Meditación, Mi buen Jesús, Nace el Salvador, Nazareno, Oración Salvadora, Perteneces al Rey, Preciosa ofrenda, Pueblo de Dios, Bello Jesucristo y Plegaria. Todas estas piezas, como se las he nombrado, se encuentran registradas en SACTEN en fecha 10 de mayo del año 2018 y doy fe de ello porque este servidor fue quien hizo la diligencia para tal fin. Este trabajo y esfuerzo de parte de Antonio y sus integrantes hizo que, por supuesto, este servidor le creara la página web de su grupo musical como regalo o incentivo a todo el esfuerzo que hacía Antonio sin conseguir que alguien lo apoyara. Nunca fue así, trabajó con las uñas, ni siquiera pudo contar con la Asociación de la Iglesia Adventista, que tenía y tiene todos los recursos, inclusive su propio estudio de grabación. Jamás le dieron el apoyo. En varias oportunidades pidió el apoyo y nunca se lo dieron. Más bien todo lo contrario, lo ignoraban en este particular. Pero de las almas que llevaba a la iglesia, que fueron bastantes, sí no decían nada. Claro, pasó a ser otro tonto útil para la organización. Pero cuando él quiso que lo apoyaran, si te veo no te conozco.
tuvo que recurrir a un humilde estudio que estaba funcionando en la casa de uno de sus alumnos. Por cierto, cabe resaltar que tuvo que hacerlo con gente que nunca tuvo nada que ver con el evangelio o la institución donde él tenía membresía, para poder grabar sus canciones en 2 pequeños discos de CD, para después finalmente traerlos aquí a mi casa y editarlos con el nombre del grupo para poder difundirlos. Todo un trauma. Bueno, finalmente para mediados del año 2018 se incorpora, en la ausencia de Fray Diana Manzanilla y de Milagros Lozano, que también se separaron del grupo, la contralto Amelis Mateos, también neta del maestro Manzanilla. Y para cerrar las incorporaciones de nuevos miembros para el 2019, se incorpora Ronnie Guerra como bajo, para seguir los avatares de la lucha que comenzó en el año 2010 hasta el lamentable fallecimiento del maestro y director de la agrupación musical. Para este año 2018, pues ya el grupo estuvo estructurado de la siguiente manera. El maestro Manzanilla era tenor, director general, fundador, guitarrista, compositor y arreglista. Amelis Mateo era contralto, estudiante de bachillerato. Carlos Hugueto, el profesor, barítono alto, profesor de idiomas. Benito Lozano, que era bajo y carpintero metálico. Ronnie Guerra, de profesión estudiante, era también bajo. Debo recalcar que poco antes de morir el maestro Antonio siempre me manifestó su decepción y tristeza al ver que sus esfuerzos se tiñeran de frustración, al ver que sus integrantes no duraban mucho tiempo y constantemente tenían que estar reclutando a otros sustitutos para seguir avanzando, a excepción del profesor Carlos Hugueto, que siempre se mantuvo desde que se involucró con el grupo hasta el final, porque hasta el mismo Benito Lozano, uno de los bajistas, el bajo, quien gozaba de toda su confianza y con quien prácticamente se inició desde la fundación de la agrupación, también al final tuvo que dejar el grupo, por razones que conozco, pero debo ser justo en decir lo que Antonio me transmitía. Sufrió mucho con la agrupación, claro, es el mismo patrón de sistema que se repite en todos los ministerios de sostén propio. De eso tenemos una cabulla larga. Recuerdo que siempre le recomendé, de acuerdo precisamente a esa situación de que tenía esa decepción, que montara un repertorio como solista, en virtud de que él era el arreglista, era el escritor, era compositor de todas las piezas musicales, era el músico por excelencia, y para completar su voz era de tenor. Evidentemente que estaba más que sobrado, con dichos dones y talento musical para ejecutar su proyecto como solista, pero él nunca lo quiso así. Siempre quiso formar ni siquiera un cuarteto, sino más bien un quinteto o un sexteto, y casi que lo logra, ¿sabes? Montó el sexteto, pero no logró llevarlo a terminación final como él lo quería. Mucha controversia y mucha decepción como todo. No lo logra también, bueno, finalmente, porque desafortunadamente nuestro amigo, hermano y maestro Antonio lo sorprende la muerte el día 17 de julio del año 2021. No es oficial, pero Antonio gozaba de una salud envidiable, caminaba mucho. Para mí lo que lo llevó a la muerte fue el pinchazo. Le metieron esa basura en la pandemia y no duró lo que dura un viento en una media. Murió a los 80 años de edad, cuando estaba ya por alcanzar el clima de su proyecto, ver culminado su sexteto y seguir avanzando hasta por lo menos la venida de nuestro Señor, que era lo que él quería. Pero no fue así, Dios lo llamó al descanso. Creo que para finalizar podemos hacer una reflexión con todo lo que hemos podido observar en este magnífico relato. Y tiene sus decepciones, tiene de todo un poquito. Y es que se hace necesario resaltar que una vez que muere nuestro insigne personaje, se viene abajo todo. Es lo que preocupa, ¿no? Es una lástima que no se pudo seguir con este legado, cuando hay 34 composiciones registradas, todas de puño y letra del maestro Manzanilla, y varios de los intérpretes siguen en Carayaca. Recuerdo que uno de sus hijos, si no estoy equivocado, creo que fue el menor, quiso retomar ese asunto
cuando Antonio tenía apenas horas de muerto. Creo que lo intentó, pero eso se volvió, bueno, un pote de humo. Desconozco también las razones. Entiendo que no es fácil la situación. Simplemente esa intención muy buena, por cierto, duró lo que dura un suspiro de enamorado. Ojalá que en un futuro no tan lejano se pueda rescatar y retomar este emprendimiento y logren llevar a feliz término la obra que Antonio comenzó con toda su alma y convicción. Sobre todo porque tiene 34 piezas que yo, precisamente porque fui el revisor de esas piezas y que lo ayudé para que hiciera la inscripción en SATVEN, para que la registrara, y me encargué de hacerle la transcripción de cada una de ellas, y le digo que la letra es lo máximo. La letra de la música, de las canciones o de los himnos que él hizo, tienen que ver con la verdad presente. Son unas letras que son una preciosura. Hay unas preciosuras de letras ahí, bueno, de puño y letra de él. Y quisiera pues más bien que bueno, sus hijos, los hijos de él, 2 son músicos, Gabriel y el menor, pudieran hacer algo, por lo menos rescatar la letra de las canciones, porque son las letras de puño y letra del papá, del padre. Son una bendición. Yo no sé, como todo en la vida. Más bien digo, paz a sus restos y merecido reconocimiento por todos sus aportes, tanto en el mundo educativo como maestro, que formara a centenares de músicas en la parroquia, de músicos, y por supuesto con su trabajo por las almas a través de su don nato de evangelista e intérprete de música que alaba al Señor. Esperamos, Dios mediante, poder vernos todos en el mar de vidrio alabando a nuestro Señor por los siglos. Es mi especial deseo. También quiero, antes de culminar, quisiera recomendarle, para los que deseen conocer su música, vayan a la siguiente dirección electrónica que les voy a dejar aquí. Vayan a internet y www.mensajerosdeadonai.blogspot.com. Repito, vayan a www.mensajerosdeadonai.blogspot.com. Adonai termina con Y de yoyo. Y allí podrán descargar todas sus canciones. Y y sin mezquindad, ahí están puestas para que las que usted quiera pueda bajarlas, escucharlas, apreciarlas. Sobre todo la letra de esas canciones. Entonces, hasta aquí, pues, apreciada audiencia, nuestro mensaje. Creo que fue un reconocimiento que estaba por tiempo tratando de hacerlo, y ya hice el de el profesor Guillermo Sanz, y me motivé también por el de Antonio, porque con ambos caminé en el Evangelio. Es más que todo un reconocimiento, porque fueron hombres, unos baluartes del Evangelio, predicaron a mucha gente, llevaron almas a Cristo, a la iglesia, fueron cofundadores y cofundadores de la Iglesia Adventista en Carayaca, tuvieron una amplia trayectoria importante, pulcra con respecto a lo que es la predicación del Evangelio. Nunca en la vida me he topado yo jamás con personas que tengan ese ímpetu, esa armonía, aquella bendición de querer predicar día y noche, los 365 días del año, la palabra del Señor. Fueron hombres valiosos que Dios en su momento los utilizó. Gracias a ellos mucha gente ha llegado a los pies del Señor y seguirán llegando a través de esas canciones mismas y de los escritos y del trabajo que hizo el profesor Sanz también. Todo ello contribuye pues a enaltecer cada día más lo que es el poder del Evangelio en este pueblo. Por eso me motivé con el ministerio que me honra llevar a través de esta radio Perspectiva Bíblica Mundial, pues darle un homenaje a quien verdaderamente se lo merece. Esta es una emisora cristiana, netamente lo que hace es predicar el Evangelio. Por eso me he motivado por hacer estos 2 reconocimientos, como les digo, de estos 2 hombres baluartes que dejaron una huella aquí imborrable en esta parroquia y que son merecedores de, no digo un homenaje, sino también de llevarlo siempre en nuestro recuerdo,
en nuestro buen recuerdo, porque dejaron verdaderamente que aportaron positivamente para que avanzara la obra del Evangelio en este pueblo. Pues lo que queremos mucho, pues, que les haya servido pues esta recopilación, la historia de lo que es estos hombres, en este caso Antonio Manzanilla. Los dejo pues con una de las piezas musicales de Antonio, de su puño y letra, Cristo viene, alístate. Desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial les habló el pastor José Barito, y es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga. Señales que se ven a cada día son señales del regreso del Señor. Terremotos, huracanes y tornados, los volcanes manifiestan su erupción. La impiedad de los humanos da un ejemplo de inclemente y desmedida corrupción. El avance de las drogas y las guerras, levantándose nación contra nación. Son dos pueblos nada más que al final se quedarán, uno para vida eterna y otro se condenará. El tiempo ha llegado ya, nos tenemos que ubicar, porque pronto nuestro Rey regresará. El maestro no retarda su promesa y le da oportunidad a su creación. La paciencia y el amor los manifiesta y nos dice que es precisa la ocasión. En Mateo, Lucas y Juan reposa escrito que está presto para hacer su aparición. No vaciles en tomar una sabia decisión, busca a Cristo y tendrás la salvación. El Señor te lleva